Bien, nos quedamos en el capítulo 9, dijimos del versículo 8 en adelante. Esta semana sí le voy a subir los textos. He estado subiendo nada más los videos, ¿verdad? Pero vamos a subir los textos. En el capítulo 9 de Isaías, versículos del 8 al 10, encontramos ahí una especie de paréntesis que contiene un relato de calamidades que Dios envió sobre las 10 tribus, o sea, sobre Israel. Sobre Israel. Cuando habla de palabra a Jacob, se refiere a Israel. Dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedro. Cabrahigos son como higos silvestres, ¿verdad? Son unos árboles que son casi como digamos matorrales, o no sé cómo le llamamos, arbustos le llamamos nosotros, que no son grandes, pero son silvestres. No son los higos normales, ¿verdad? Sino que son como higos silvestres, pequeños, de un tamaño pequeño. Entonces dice: estas advertencias de Dios no son tomadas por el pueblo de Israel. Y según la historia, las 10 tribus de Israel, o sea, el Israel que se llamaba en aquel entonces, fueron llevadas cautivas en el año 734 a.C. Pero Samaria sostuvo su terreno, digamos, su tierra, hasta el año 721 a.C. Estos desastres que se menciona aquí en estos versículos, le dice: los ladrillos cayeron, cortaron los cabrahigos, quiere decir que llegaron y hubo invasiones sobre ellos. Invasiones que llegaron desde el exterior, y había ahí sobre ellos una amenaza de que iban a caer en cautividad. Lo cierto es que sí fueron llevados cautivos, ellos fueron llevados cautivos. ¿Quién era el instrumento de Dios? Ahí en el versículo, en capítulo 9, todo lo demás está mencionando ahí, toda la actitud de Israel. La actitud de Israel. Dice el versículo 13: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. A pesar de que Dios estaba permitiendo que hubiese mucho dolor, mucha tragedia para ellos, ellos no cambiaban, no cambiaban. Entonces dice: no se convirtieron, no cambiaron de actitud, quiere decir esto, ni buscaron a Dios. Entonces allá hay muchas cosas malas que Dios dice que van a suceder con ellos en el capítulo 9. Hemos visto al correr de las lecciones que hemos tenido sobre los profetas, que Asiria es el instrumento de Dios para castigar, si pudiéramos decir así, a la nación de Israel y a la nación de Judá también. Entonces Asiria viene tomado como en el versículo 5 del capítulo 10: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, dice. O sea, ustedes son los que ejecutan el furor de Dios. Dios pudo haber mandado una vamos a decir, catástrofe sobre Israel con su poder y no haber necesitado de nada, pero estaba dando casi como la oportunidad para que Israel se convirtiera. Sin embargo, como hemos leído en el versículo 13 del capítulo 9, ellos no se convirtieron. Y Asiria fue un instrumento de Dios para seguir castigando a Israel. Aquel aliado que el rey Acaz, recuerda, la semana pasada dijimos que Acaz había buscado al rey de Asiria para que lo ayudara contra los sirios, que son dos cosas diferentes. Ahora se vuelve en el azote para Israel, una maldición, digamos. Y en el versículo 5 dice: 6: le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga por ser hollado como lodo de las calles. ¿Verdad? Pérfida quiere decir mentiroso, ¿verdad? Antes era bien famosa esta frase: una mujer pérfida, ¿verdad? Los hombres nunca somos pérfidos, ¿no? Una mujer pérfida, o sea, mentirosa. Entonces, esa era una canción, ¿verdad? No es que sea la realidad, los hombres somos más mentirosos que las mujeres. Entonces aquí dice: le mandaré contra una nación pérfida, o sea, mentirosa, engañosa, una nación que no es honesta, que no es, como dijéramos, honesta con Dios, ¿verdad?
Entonces ahí Asiria iba a llegar para castigarlos a ellos. Y dice en el versículo 12, esto me impactó, cuando dice en el versículo 12 del capítulo 10, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Vea qué cosa más tremenda. Dios usa a Asiria como un instrumento para castigar a Israel y a Judá. Sin embargo, Asiria, a pesar de que Dios le permite que lo haga, al final dice que Él va a castigar a Asiria por haber dañado a sus hijos. Cosa bien tremenda, ¿eh? Dios iba a juzgar a los asirios. Y dice, después de que el Señor haya doblegado, digamos, o haya hecho todo lo que quería que se hiciera contra Israel y contra Judá, dice, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Pareciera como que el rey de Asiria, conforme Dios le permitía que fuera doblegando a Israel y a Judá, se engrandecía y quizás llegaba a pensar que eran los todopoderosos. Recuerde que Asiria llegó a ser un imperio bastante grande, bastante fuerte. Entonces dice, voy a castigar, dice Dios, la soberbia de este rey de Asiria. Entonces el que castiga no se queda sin castigo, ¿eh? El que castiga ahí no se queda sin castigo. Dios lo iba a castigar también a él. Ahí en el capítulo 10 encontramos la narrativa de todo lo que iba a suceder en el pueblo. En el capítulo 11, vamos a ir al capítulo 11. Aquella visión profética de todo lo que iba a acontecer sobre Israel continúa también, pero empieza con algo bien precioso, bien precioso. Saldrá una vara del tronco de Isaí, dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Como quien dice, de todo lo malo puede surgir algo bueno, algo bueno. Y Dios siempre está viendo lo bueno en lo que todo el mundo ve lo malo. Generalmente cuando el mundo ve en nosotros solo cosas malas, Dios está viendo en nosotros cosas buenas, cosas buenas. Entonces dice, va a surgir de todo aquello que ya parece ahí destruido, que no tiene esperanza, que ya no hay más para ellos, ya se acabó, va a salir, dice, un vástago, o sea, uno. La vez pasada, cuando teníamos acá unos árboles ahí, a mí se me ocurrió cortarlo y lo corté. Pero a los días me di cuenta, como no saqué la raíz, y yo lo había cortado casi al filo de la tierra, del piso, pero a los días estaba surgiendo unos brotes ahí. Y eso me decía a mí que eso iba a volver a crecer, ¿verdad? Así es que escarbé y lo saqué del todo, ¿verdad? No quise crecer. Un vástago, una cosita tan pequeñita, de repente se puede convertir en un árbol enorme, Y eso dice aquí que iba a suceder. De Judá iba a surgir, de aquello que iba a quedar casi como destruido, que aparentemente estaba destruido, iba a surgir algo que con el correr de los días, con el correr del tiempo, se iba a hacer enorme, se iba a hacer grande, y estamos hablando del Mesías, estamos hablando ahí del Mesías. Ahora en el versículo 11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Dijimos que siempre, cuando hay un pueblo rebelde y cuando hay un castigo de parte de Dios para ellos, siempre queda un remanente que se permanece fiel. O sea, no es que todos son malos. A veces dice mi pueblo no se convirtió, mi pueblo no hizo lo que debería de hacer, mi pueblo, pero no se refiere a todos. Siempre hay un remanente, siempre hay unos pocos que permanecen fieles, ¿verdad? Y de eso se habla hasta en el Apocalipsis, ¿verdad? El remanente que va a permanecer fiel, fíjese, aún en medio de la gran tribulación va a haber un remanente de aquella gente que no se va a dejar sellar, a pesar de todas las crisis que puedan haber en aquel tiempo. Entonces siempre hay un remanente, dice. En aquel tiempo alzará otra vez su mano para recobrar el remanente, o sea, para sacar lo bueno. Me recuerda cuando dice la escritura, narra que Dios mira la tierra y ve pura maldad, pero en medio de toda esa maldad había un lunarcito ahí, ¿verdad?, que se llamaba Noé.
Entonces dice, en medio de toda la maldad, Dios ve un lunar, un poquito, un hombre que tenía una familia, y por ese hombre, su familia también alcanzó la salvación. Entonces Dios siempre está viendo en medio de toda la maldad ese remanente. Siempre hay un remanente, siempre hay un remanente, siempre hay un pequeño grupo que mantiene fiel, y eso sucede siempre. En las iglesias sucede también, muy frecuente en este tiempo, muy de moda, voy a decir, en este tiempo. Las iglesias de repente no están de acuerdo con las decisiones que toman sus pastores, y entonces empiezan a hacer revolución, y vámonos, y que dejémonos. Pero siempre hay un remanente que es fiel a ese líder. Siempre hay un grupo que muchas veces es pequeño que es fiel a esta persona. En las casas igual, en las casas siempre hay uno que sí, que se queja, pero siempre hay uno o dos que están de acuerdo con aquella persona. Entonces siempre hay un remanente en medio de todo. No importa lo que esté sucediendo, siempre hay un grupo pequeño, si hablamos de una nación que permaneció fiel al Señor, y dice, yo lo voy a rescatar, yo voy a sacar a ese remanente que ha permanecido fiel en medio de toda la destrucción que hay ahí. Dice, voy a recobrar el remanente que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Esto era todas las regiones donde los judíos y los israelitas habían huido a causa de la invasión de los asirios. Y levantarán, dice el remanente levantará pendón a las naciones, o sea, bandera, ¿verdad? Y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Mira, una de las cosas históricas más impresionantes que nosotros podemos ver, y que quizás muchos de nosotros al ver los documentales hemos llorado, es como Dios comienza a juntar a todos los judíos esparcidos en las naciones. Por la Segunda Guerra Mundial, una palabra que se oye bien terrible, que es el holocausto, se refiere al sufrimiento que tuvieron los judíos en la Europa y en África y parte de Asia. Todo lo que sufrieron los judíos. ¿Por qué? Por ser judíos, por ser personas que estaban siempre creyendo en Jehová, y Dios los había prosperado mucho. Y ver cómo ellos sufrieron, fueron prácticamente aniquilados, pero quedó un remanente de ellos. Quedó un remanente de ellos, que son los que regresaron a la tierra que las Naciones Unidas les asignó, allá cerca de donde ellos, en Canaán, en la región de Canaán. No tienen toda la región de Canaán, pero tienen una parte de la región de Canaán que las Naciones Unidas dijeron, este pueblo, por alguna razón que no lograré comprender jamás, dijeron, este pueblo, los judíos tienen derecho a tener su tierra. Ellos habían salido de ahí, al igual que cuando se fueron para Egipto buscando alimento y buscando la cobertura de José, ellos dejaron su tierra, y más de 400 años después están deseando volver a su tierra, a Canaán. Ya estaba ocupada por otras naciones. Lo mismo le pasó a los judíos, ¿verdad? Salieron de su tierra, se esparcieron por toda la Europa antigua, y ellos empezaron a prosperar ahí, porque Dios, donde esté un judío, ahí prospera. Dígame si no, los judíos chocolate comienzan a vender, y al ratito ya tienen una tienda de dulces, ¿verdad? Es una cosa bien impresionante. Entonces dice, yo voy a sacar, dice, y estos judíos, este remanente va a levantar pendón, o sea, se van a hacer notar, van a ser notorios, van a destacar, quiere decir eso. Dios, aunque nos parezca muchas veces que estamos en medio de una crisis donde no tenemos oportunidad, Dios nos saca adelante y nos hace destacar. Aunque el diablo diga te vas a terminar, aunque Satanás nos diga te voy a acabar, aunque Satanás diga ya no puedes hacer nada porque te tengo aquí dominado, Dios dice vas a levantar pendón y vas a destacar. Y lo está diciendo aquí sobre su pueblo Israel, y usted y yo somos su pueblo. Somos su pueblo. Entonces esta palabra también es para nosotros. Entonces dice aquí, voy a rescatar a este, y levantarán pendón y juntarán a los desterrados. O sea, se van a unir y van a volver a ser una nación. Hay muchos pasajes que vamos a ver aquí que tienen mucho que ver con el Apocalipsis,
No nos vamos a detener mucho ahí porque vamos a llegar un día pronto que vamos a estudiar el Apocalipsis. Vamos a ir capítulo por capítulo, vamos a ir relacionando ahí, vamos a tener que relacionar estos libros también proféticos. La visión profética, vamos ahí ver. El capítulo 11 específicamente mesiánico, si lo vemos completo, porque señala al ungido como el tronco de David. Lo que estábamos mencionando ahí dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, el versículo 2 del 11, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, dice el versículo, con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El Mesías, el tronco de David, la bondad de su reinado es que él va a ser justo. Él va a ser justo. Y vemos algo que a mucha gente le entusiasma, y algunos lo toman como una ilustración para decir: miren, en el reino que viene, ahí vamos a estar, así va a ser como vivimos. Está diciendo que va a haber un tiempo de paz, va a haber un tiempo de paz tan increíble que los animales que se consideran más fieros van a poder convivir con el hombre. Mire el versículo 8 dice, y desde el versículo 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. ¿Se puede creer un león comiendo paja? ¿Puede creer eso, que un león llega a comer paja? Que los leones no comen paja. Sin embargo, dice que van a estar tan felices ahí que van a abrazar al buey y van a comer paja juntos. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una serpiente muy venenosa, muy venenosa. Y el recién destetado, o sea, un niño ya que camina, va a extender su mano sobre la caverna de la víbora y no le va a pasar nada. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, va a venir una era de justicia y de rectitud junto con el Mesías. Ahora, esto tendrá cumplimiento en la segunda venida del Señor, en el reinado milenario, En el capítulo 12, vamos un poco rápido, pero es que ahí es casi la repetición de lo mismo, los capítulos. En el capítulo 12 se registra un canto, el capítulo todo es un canto que entona una persona, pudiéramos decir, que se siente perdonada, que se siente restaurada y que ha regresado a su tierra y está glorificando el nombre del Señor. Miren qué bonita la canción. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es un canto de júbilo por haber sido restaurado, por haber sido perdonado. Pienso que es una canción que todos nosotros, cuando recibimos a Cristo, aprendimos a cantar. Yo no sé si usted la cantó, pero yo la cantaba, ¿verdad? Como decía ahí: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es un canto de júbilo, es un canto de júbilo. Parecido un poco al canto aquel que cantó María cuando pasaron el mar Rojo, ¿verdad? Cuando pasaron el mar Rojo. El capítulo 13 de Isaías hasta el capítulo 23 tienen mucha relación. Encierra una serie de determinadas cargas en los cuales, o sea, pesos en los cuales el profeta habla acerca de algunas naciones que rodean a Israel. Asiria, que era el azote que Dios utilizó para corregir a Judá y a Israel, había invadido
pueblo tras pueblo, donde llegaban, invadían, fueron formando un imperio bastante grande, hasta que finalmente ataca a Israel y a Judá, y se convierte entonces en lo que en aquel tiempo podía llamarse una potencia mundial. Después viene un imperio mucho más fuerte, que es el imperio babilónico. Los babilonios derrocaron a Siria y dominaron, fíjese, casi todo el mundo conocido. Y esto es histórico, lo enseñan en las escuelas, lo enseñan en las universidades, está en las enciclopedias. Babilonia ha sido históricamente de los más grandes imperios que han existido en la historia. Dominó casi todo el mundo conocido, digamos, en aquel tiempo, porque era Europa, el norte del África y el Asia. Ellos dominaron toda esa región, que era la que movía el comercio, que era la que movía el dinero, la plata en aquel tiempo. Entonces los babilónicos vinieron, derrotaron a Siria y dominaron, se convirtieron en los dominadores de casi todo el mundo conocido en aquel tiempo. Pero mira, no todo el que se cree grande permanece grande siempre. Vino los medos y los persas y se pusieron sobre Babilonia, ¿verdad? Le quitaron el dominio a Babilonia y entonces llegaron a ser una gran monarquía, porque ellos estaban casi como por herencia también. Llegaron a ser una gran monarquía, derrotando a Babilonia, convirtiéndose en el imperio medo-persa que se conoce así históricamente. Estos capítulos del 13 al 23 abarcan periodo de 2 siglos y preanuncian el juicio de Dios sobre las potencias estas, sobre medos y persas, por sus actitudes contra el pueblo elegido. Vamos a ver Babilonia. Babilonia está del capítulo 13, versículo 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz de ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Recuerde, Babilonia también estaba siendo como un instrumento de Dios. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ahí está una nación que luchaba contra Asiria, que era la que tenía dominado toda la región aquella, y que iba creciendo. El lugar donde llegaba, ellos comenzaban a dominar también. De ahí que viene la revelación divina y le muestra el futuro poderío de Babilonia, lo anuncia a través de Isaías, el futuro poderío de Babilonia y cómo iba a conquistar a Judá 1 siglo y medio después. Eso está, si nos vamos al capítulo 39, 6, ahí lo encontraríamos. Los capítulos 13 y 14 abarcan un solo tema y no deben ser considerados así por aparte como dos cosas diferentes. Babilonia y la casa de Israel son observadas, dice, desde el cercano día de Jehová. Recuerde que el día de Jehová es aquel día cuando el Señor venga a reinar. Eso no, cuando la palabra se refiere al día de Jehová, no se está refiriendo en ningún día de los que se han vivido hasta este momento. Se está refiriendo al día de Jehová, el día en que el Señor venga a reinar sobre esta tierra. Cuando usted lea que Isaías dice el día de Jehová, no se refiere a los días que ellos vivieron, se refiere a los días. Esta es una visión profética de lo que todavía no ha sucedido. Sin embargo, durante todo este tiempo, pues Israel y el pueblo de Dios iba a sufrir un tremendo castigo, y estas naciones siempre han sido un instrumento para que Dios lo haga. Hay unos versículos aquí que me llama la atención, y es también lo que algunos asocian como para decir, miren, aquí en la Biblia describe a Satanás. La Biblia no dice que describe a Satanás, lo que hace aquí es describir al rey de Babilonia, y pareciera como que esto tiene una semejanza muy buena, muy certera con la conducta de Satanás, de Luzbel. Y dice aquí, desde el versículo 11, descendió, del 14, versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto lo asocian con Luzbel, con Satanás o el diablo, como usted le quiera llamar, porque esa fue la misma actitud, ¿verdad? Según lo que se entiende a lo largo de toda la Escritura. Satanás engrandeció tanto que creyó ser igual a Dios, o pretendió ser igual a Dios. Y el rey de Babilonia fue igual. Él creyó ser igual a Dios. Quizás cuando empezó a dominar, pensó, yo soy el grande, yo soy el todopoderoso, yo soy aquí Dios, como estábamos viendo unos días de estos, estamos viendo una serie. Dice, yo soy el Dios, yo soy Dios, yo soy el Dios de las dos tierras, el Señor de las dos tierras, el Horus vivo, el no sé qué, dice el faraón. Los faraones de hecho se creían dioses, ellos pensaban que eran dioses, pero esa soberbia, ese orgullo los llevó a la destrucción, Era una vergüenza para un egipcio que un hebreo, por ejemplo, fuese prosperado en medio de ellos. Y entonces una soberbia era de que ellos eran superiores a todos los demás, lo que le pasó a los alemanes, trayéndolo a nuestra era, ¿verdad? Ellos se sintieron superiores a la raza aria, no hay nadie como nosotros, somos los puros, decían ellos, la raza pura, decían ellos, que eran la raza pura. Y eso los llevó a su destrucción, Después tuvieron que resurgir con la ayuda de las naciones a quienes ellos habían menospreciado, Entonces a este rey de Babilonia le pasó eso, y por eso dice en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, o sea, hasta la tumba, hasta el infierno, si quiere llamarle así, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón? Pero cuando dice se inclinarán hacia ti, no quiere decir que le van a rendir pleitesía, quiere decir, lo van a ver de arriba para abajo, igual como ellos han visto. Por eso no es muy bueno cuando los cristianos empezamos a tener bendiciones, cuando empezamos a tener prosperidad y empezamos nosotros a sentirnos superiores a los demás. Y empezamos a decir, no, lo que pasa es que este hermano, esta hermana, a saber si está atravesando, a ver qué cosas anda haciendo, a saber qué pecado tiene escondido. Y empezamos a juzgar a las demás personas porque yo me siento puro. Miren, la persona que puede señalar con un dedo es porque no tiene estos 3 dedos más que lo van a señalar a él. Tienen que volárselos primero para poder señalar solo hacia adelante, ¿verdad? Pero cuando yo señalo y me señalo yo una culpa para allá y 3 culpas para acá, estoy mal. No soy el llamado a juzgar, no somos llamados a juzgar. El único que puede juzgar es Dios. Sin embargo, estos quizás juzgaban y decían, este pueblo es inútil, este pueblo es débil, este pueblo es aquí, este pueblo es allá. Pero dice, en aquel tiempo cuando sea derribado, dice el Señor, todos se van a acercar a ti. Y entonces, así como tú viste, de arriba para abajo, te van a ver a ti. Y se van a preguntar, ¿y este es aquel que se creía tan grande? Tanta bulla y mire cómo está ahí. Traigámoslo con palabras nuestras, ¿va? Tanta bulla y mírelo en el piso. A muchas personas les ha pasado eso. Han sido personas grandes, muy poderosas, muy acomodadas, y por su orgullo, por su soberbia, caen y de repente están peor que los demás, a quienes ellos menospreciaron. Dice que este es aquel varón que hacía temblar la tierra, inútil que está ahí. ¿Me estás oyendo? Le dice. Entonces no somos los llamados a juzgar. Nunca hemos sido llamados nosotros como cristianos a juzgar, ni a sentirnos grandes porque estamos prosperando. Mientras más Dios nos prospere, hagámonos más bajitos, cabal, agachémonos más para que no nos vaya a agarrar la tentación de sentirnos que somos muy inteligentes, muy santos. Entonces la destrucción de Babilonia viene, y aquel rey grande vino, y dijimos que venían los ejércitos medo persas que los doblegaron, y aquel orgullo que ellos tenían se acabó. Y entonces toda la grandeza no fue nada, porque delante de Dios no hay nadie más grande, que Él, nadie puede. Entonces por eso muchos asocian a Satanás con esta porción de la Biblia. Mira, aquí describe Satanás. Lo cierto es que está describiendo al rey de Babilonia,
pero puede asociarse porque a Satanás le pasó eso. Cuando él se sintió grande, entonces fue echado, dice, al abismo. Y el infierno se creó para él. El infierno no se creó para nosotros. Dios te va a llevar al infierno. El infierno es para el diablo. Ahora, si alguno quiere estar con el diablo, pues ya es otro cuento. Pero el infierno fue para él, es para él. Él y aquellos que lo seguían, seres celestiales, no seres humanos, ¿verdad? Ángeles que se cayeron alrededor de él y que le creyeron y fueron también desechados del cielo. Descielados sería, ¿verdad? Porque desterrado es cuando es la tierra, ¿verdad? Fueron descielados, ¿verdad? Fueron echados de la presencia de Dios. Algunos se preguntan, ¿verdad? ¿Y Babilonia sería reedificada como ciudad? Dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto, hollado, o sea como pateado, terminado de destruir. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero, para la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Algunos dicen que la Babilonia será reedificada, se menciona allá en el Apocalipsis también, ¿verdad? Pero estas profecías están íntimamente ligadas con esas. Veamos algunas razones que dicen que por las que no se cree que sí, Babilonia pudiera ser reedificada. Isaías ubica la destrucción de Babilonia, incluyendo la ciudad, el falso sistema de adoración que ellos tenían y todas sus actividades comerciales, en el día de Jehová, el día en que Cristo venga a gobernar la tierra. Literalmente todavía este día no ha llegado, porque ese día será cuando Cristo venga nuevamente. Capítulo 13, versículo 6. Veamos qué dice ahí. Dice: aullad, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ese día de Jehová es cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Entonces, no ha llegado todavía el día de Jehová. Babilonia nunca ha sido destruida como lo fueron Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidas totalmente, desaparecieron. De hecho, los historiadores andan en busca de dónde estuvieron estas ciudades, de cimientos de las ciudades, pero no han encontrado nada. Hasta hoy nadie puede decir, mire, estos son los cimientos, estas son las ruinas de la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. No es cierto, no existe. Algunos creen que están bajo el agua, dicen. Bajo agua, bajo el mar ese que está cerca ahí están las ruinas, pero nadie lo ha encontrado. Fueron destruidas totalmente, fueron borradas del mapa. Pero Babilonia no es así. Los medos y persas, después de someterla, la hicieron una ciudad real. Babilonia fue una ciudad real. De hecho, hay una canción que se hizo famosa, los jardines de Babilonia. Es famoso eso. Los medos y los persas la hicieron una ciudad real. Durante el reinado de Alejandro Magno, fue la segunda ciudad del imperio greco-macedonio. O sea, no la destruyeron, era algo tan imponente que lo mantuvieron. Fue la segunda ciudad del imperio greco-macedonio. Fue la ciudad imperial, o sea, la capital, vamos a decir, de los seleucidas, que es una de las 4 divisiones de los dominios de Alejandro Magno. Por el tiempo de los apóstoles, fíjense, se dice que Pedro y Bartolomé predicaron ahí el evangelio, en esa región donde se ubicaba Babilonia. 500 años después de Cristo, existían ahí, en esa región donde se ubicaba Babilonia, muchas academias judías donde estudiaban el Talmud, lo que llamaban ellos el Talmud babilónico, o sea, las escrituras, la religión babilónica. En tercer lugar, todavía está habitada, fíjense. En Isaías 13:20 dice, miren,
nunca más será habitada, dice, ni se morará en ella de generación, nunca más será habitada. Pero la región de Babilonia todavía está habitada, para que veamos que esto se refiere al día del Señor, al gran día del Señor, cuando venga el Señor, ¿verdad? Dice, todavía está habitada. Es una de las gobernaciones de Irak. ¿Conoce Irak? ¿Ha oído hablar de Irak? Es una de las gobernaciones de Irak. Si usted busca el mapa de Irak, ahí está una de ellas que se llama Babilonia. Hay una de las gobernaciones de Irak. Y tiene una capital que se llama Ilá. Iyá, diría yo si hablo en español, pero si hablo allá en aquí diría Ilá. Entonces dice, es una ciudad que actualmente tiene 1.751.000 habitantes. ¿Le parecen poquitos? Casi como Soyapango, ¿verdad? Soyapango unido con el Congo, ¿verdad? 1.751.000 habitantes, mucha gente. Y ocupa el lugar, fíjense, que tenía la antigua ciudad. Esta ciudad de Ilá es una ciudad moderna, es una ciudad actual. Y está asentada donde estuvo la antigua Babilonia. Ahí está la ciudad. Y fue edificada, dice, fue reedificada la ciudad, dice, con piedras, fíjese el romanticismo de los constructores, con piedras tomadas de las ruinas de la antigua ciudad. Ellos comenzaron a reedificar la Babilonia que se cayó, la comenzaron a levantar con las mismas piedras que habían sido derribadas, Entonces, una ciudad que existe, es un lugar que existe, está habitado y donde hay mucho comercio, mucha riqueza. El fenómeno físico del 4, de que se habla en Isaías 13:10, de que no va a ser habitada, veamos qué dice el 13:10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Este es como un evento así, como ¿cómo le llamamos nosotros? Un eclipse, ¿verdad? Está mencionando algo así. No fue visto en los días que fue dominada por Ciro, ni después de Ciro, ¿verdad? Así que en aquel tiempo donde se habla esta profecía, no fue visto que haya habido un eclipse de esta manera, que se oscureciera el sol o la luna o las estrellas, o que estando de día se pusiera como si fuera de noche. Así que esto va a ser allá en el día del Señor. El Señor no dio entonces a Israel ni descanso, ni lo había hecho todavía, o sea que Israel seguía sufriendo, ¿verdad? Y todavía sigue sufriendo. Miren, los israelitas no descansan. Si usted ve la historia de los israelitas, aunque tienen una tecnología muy avanzada, aunque tienen la medicina y la agricultura, ellos tienen mucho conocimiento científico, y la ciencia es muy avanzada en Israel, a pesar de ese terreno tan pequeño que tienen. Es un poco más pequeño que El Salvador, pero ellos tienen una tecnología muy avanzada. Sin embargo, usted va a ver que día con día están en guerra, que estallan carros, que meten un misil, que matan en un hotel, revientan un coche bomba. Eso es. Los judíos todavía siguen sufriendo. El rey de Babilonia, descrito en Isaías, el capítulo 14, versículo del 4 al 20, que es lo que hemos leído ahí, cómo se relaciona con él, dice, todavía no ha aparecido. Los versículos señalan un personaje mucho más poderoso que todos los demás que ocuparon el trono. Todos los reyes de Babilonia que ocuparon el trono todavía no se asemejan totalmente a lo que la descripción esta está haciendo. O sea que tiene que ser un rey que sea superior al que hemos leído, a todos los que han existido, que va a caer cabal a casar con esta descripción que hace aquí en Isaías. ¿Lo estoy confundiendo más? ¿No? Sí, ¿no? Es que yo sí estoy confundido. Es que a veces uno habla y habla y habla, pero no sabe si está confundiendo a la persona, ¿no? Entonces, el capítulo 18 de Apocalipsis, no de Isaías, pero el capítulo 18 de Apocalipsis parece exigir la reedificación de la ciudad, o sea, casi como llama Babilonia, ahí lo menciona, usted lo va a leer en el capítulo 18, y el lenguaje que se usa es tan literal y local que difícilmente se puede evitar llegar a la conclusión que una ciudad, un gran centro comercial, es lo que ahí se menciona. Centro comercial se refiere no a los centros comerciales nuestros, ¿verdad? Los nuestros son almacenes y ventas de cositas. Un centro comercial en este tiempo era como el centro del movimiento comercial. Antiguamente habían, y como esto se recuerda que se está escribiendo siglos antes de nosotros, pues
el conocimiento que nosotros tenemos hoy de todas las cosas es diferente al conocimiento que había allá. Y cuando allá hablaba de centros comerciales, el centro del comercio, se refiere que es de ahí donde se desarrollaba todo el intercambio de comercio y de economía en las regiones. De hecho, cada ciudad tenía lo que llamaban cada nación tenía lo que llamaban una calle real. Todavía creo que nosotros en algunos pueblos o ciudades dicen, esta es la calle real. Así le decían, esta es la calle real. ¿A qué se refieren cuando decían esta es la calle real? O sea, esta es la calle por donde se establece todo el comercio. Aquí pasan los camiones que traen todas las verduras y todas las cosas. Esta es la calle donde aquí pasa todo el comercio, la calle real. Y las calles reales en las naciones eran eso en este tiempo. Entonces el centro comercial era una nación donde se movía ahí, ese lugar, ahí se movía todo el comercio, todo el dinero, todas las cuestiones económicas en aquel tiempo. ¿Estamos con lo que es un centro comercial? Eso es. No es donde hay el pollo campero ni nada de eso no existía antes. Los reyes de la tierra que destruyen la mística Babilonia, del capítulo 17 de Apocalipsis, estamos hablando aquí, está refiriendo al Apocalipsis, para dar adoración a la bestia, lamentan la destrucción de la verdadera ciudad. Si usted lee el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis, habla sobre la Babilonia y cómo va a ser destruida por su maldad. La gran ramera le llaman ahí, la gran ramera, porque tenía mucha idolatría. Un gobierno mundial, fíjese, esto es histórico, un gobierno mundial en 1950 fue propuesto pensando que era la única solución para el problema de nacionalismo, desacuerdos internacionales e inestabilidad económica en aquella región. Vamos a hacer un gobierno mundial, dijeron. La única forma de evitar todas estas crisis es tener un gobierno mundial. Y entonces usted ve por ahí un edificio que se llama Naciones Unidas. Trataron de hacer que todas las naciones se unieran para ponerse en paz, pero ha sido por gusto. Eso no funcionó. Repetidamente se menciona el sitio que ocupaba Babilonia como el lugar ideal para ubicar el centro donde estuviera ese gobierno mundial. ¿Por qué? Por la importancia de su posición, porque ahí convergen las tierras de 3 continentes y los recursos naturales más grandes que había en aquel tiempo, convergían ahí en el lugar donde estaba Babilonia. Quedaba bien cerca toda la región económica de Arabia, toda la región económica del norte de África y toda la región económica, vamos a decir, de la Europa, de la Baja Europa, de Turquía y toda esa parte de ahí, Grecia, toda esa zona, convergían ahí. Entonces estaban bien cerca, entonces dijeron, aquí es el mejor lugar donde establecer un centro comercial, donde hagamos una potencia mundial para defendernos, para ayudarnos unos a otros. Eso no se dio y nunca se ha dado. Babilonia. Vamos a ver ahora en el capítulo 14, habla de otra ciudad, de otra región, Filistea. Filistea, algunos le llaman así Filistea. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que ella se acogerá, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Filistea originalmente se llama Palestina, es la región de Palestina, de la cual toda la tierra que hoy es Palestina tomó su nombre. Toda esa región junto al mar Mediterráneo, que va desde... No le puedo decir quizás exactamente, pero usted puede ver esa región donde está en medio Israel, todo eso se llama Palestina, y eso es lo que están peleando. A esa tierra palestina le correspondía a Israel, era la tierra de Israel. Sin embargo, la ocuparon otras naciones y hoy Israel solo tiene una parte de ella. Y era el viejo enemigo de Judá al sudoeste, ¿verdad? Recuerde que
las tribus de Israel tomaron tierra, ¿verdad? Judá tenía una parte de ella. Una doble calamidad le sobrevendría, dice, probablemente de Sennacherib. Recuerda al rey Sennacherib, lo mencionamos en algún momento. Y la otra vendría a través de Nabucodonosor. El último versículo del capítulo, donde dice ahí que se responderá a los mensajeros, parece requerir que su final cumplimiento esté en una investigación del pueblo de esta región sobre el significado de los acontecimientos de los últimos días. Casi son profecías todas para cuando Cristo venga. Pero esta Filistea es una de las ciudades que van a ser castigadas por Dios y que eran enemigos del pueblo de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Ahora aquí hay una tierra que menciona en el capítulo 15, Moab. ¿Tiene algún recuerdo de Moab? ¿Algo ahí que haya sucedido en Moab? ¿Conoce algún personaje moabita? ¿Cómo? Noemí era de Moab. ¿Quiénes eran? Eran otros de los grandes e incansables enemigos de Judá. Aunque los moabitas eran de su misma sangre, eran de su familia, eran descendientes del... Moab era el hijo que Lot tuvo con su hija mayor. Recuerda que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, ellos huyeron, ¿verdad? Él iba con su esposa y sus hijas, pero la esposa se le ocurrió, ¿verdad?, llorar por lo que había dejado en el pueblo y se convirtió en estatua de sal, dice la escritura. Y entonces Lot se fue, no se fue a vivir a la ciudad que estaba ahí, sino que se fue a vivir en una cueva, dice, con sus dos hijas, en un monte que estaba por ahí. Y ahí vivieron por algún tiempo. Y entonces las dos hijas de Lot, cuando se sintieron que estaban solas en aquella cueva, que no podían salir por el temor de ser destruidas, dijeron: mira, no tenemos descendencia, no hay descendencia de nuestro padre, así que durmamos con él para tener descendencia. Emborracharon al viejito, que no le incomodó, y una de ellas tuvo relaciones con él y quedó embarazada. Y el siguiente día le dijo: ahora te toca a ti. Lo volvieron a emborrachar al viejito y otra vez volvió. Y el Señor ni se dio cuenta, dice la Biblia, dice la narración de la Escritura. Entonces ellas tuvieron hijos, y una de ellas tuvo un hijo que se llamó Amón, y Moab fue el otro. Entonces tuvieron dos hijos, Amón y Moab. Entonces Moab se convirtió en el antepasado a través del cual llegaron a conocerse después los moabitas, que llegaron a ser enemigos de Israel incluso, y eran de la misma familia. Dice, qué cosa más seria, ¿verdad? Casi como que los sobrinos míos se volvieran enemigos míos, ¿verdad?, con el correr del tiempo, y me estuvieran dañando. Y eso sucede, ¿verdad? Eso sucede. Usted quiere leer esta historia, Génesis 19 del 30 al 38, ahí está la historia de esta cosa. Yo quizás no se la narré muy bien, pero más o menos esa era la idea. Moab era una constante amenaza para Judá y se llena de arrogancia y orgullo. Siempre fue tributario de Judá, mientras el pueblo de Dios y su rey andaban en su camino. O sea, ellos fueron amigos de Judá mientras el pueblo de Dios y el rey andaban en su camino. Pero cuando Judá se rebelaba, ¿qué es lo que sucede? Contra Jehová, Moab sacudía su yugo y se libertaba de Judá. O sea, los moabitas siempre le pagaban tributo, digamos, a los judíos, pero cuando Judá se rebelaba contra Dios, entonces los moabitas encontraban la ocasión, se rebelaban, se salían y comenzaban a ser sus enemigos. En el versículo 14 del capítulo 11 dice: volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. O sea, está hablando aquí de esa relación que había entre ellos, siempre y cuando los judíos estuvieran en buenas relaciones con Dios. Cuando los judíos o los israelitas buscaban a Dios, ellos tenían el dominio sobre las naciones vecinas, pero en la mayor parte del tiempo lo pasaban mal. Cuando nos va bien como hijos de Dios, yo digo siempre, no es que Dios no nos bendiga, es que Dios nos bendice siempre. Y Dios no nos bendice porque yo me porto bien o porque me porto mal, no. Dios me sigue bendiciendo siempre. El sol siempre me calienta y la lluvia siempre moja los campos dorados de mi nación, y surge ahí
el fruto del campo y ese maíz se convierte en tortilla y el trigo se convierte en pan y nosotros comemos, aunque seamos los más malos del mundo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué sufrimos tanto los humanos, los cristianos? ¿Por qué sentimos tanto sufrimiento y tanta apretazón? Y Dios me está hablando. Porque nosotros muchas veces no estamos de acuerdo con Dios, estamos apartados de Dios, nos apartamos de Dios, no confiamos en Dios. Entonces, por más que bendición que venga a mis manos, no la voy a notar, no la voy a sentir, porque voy a estar tan preocupado más por lo que otros tienen, por lo que otros gastan y yo no puedo, por lo que otros compran y yo no puedo comprar, porque aquel está sano y yo siento un dolor. Voy a estar tan preocupado por eso que la bendición de Dios no va a ser notoria para mi vida. Entonces eso le pasaba a Israel, ¿verdad? Cuando ellos estaban bien con Dios, ellos podían disfrutar y podían sentirse muy grandes, pero cuando se ponían mal, todo se les iba al revés. Y no era que Dios les quitara todo, es que ya no le podían sentir de la misma manera. Mire, vamos a terminar con esto. Vamos a continuar aquí donde nos quedamos a partir de hoy, de los moabitas estábamos hablando, para el próximo domingo, porque son las 10 de la mañana, 10 y 5, ya me pasé 5 minutos. Si nosotros queremos tener el disfrute de la bendición de Dios, tenemos que estar en buenas lides con Dios. Imposible, porque mire que en este tiempo, que tanta tentación, que uno no quiere ni mirar, pero tendría que caminar con los ojos cerrados por la calle. Cuando uno quiere, cuando el hombre quiere estar a cuentas con Dios, puede estar a cuentas con Dios, aunque la tentación se le pare enfrente. Aunque la tentación llegue y le murmure al oído, vamos a disfrutar las bendiciones de Dios. Usted y yo podremos tener casa, podremos tener trabajo, podremos tener dinero, podremos tener todas las cosas que nosotros soñemos y vemos y podamos comprar, pero nunca vamos a estar satisfechos si no estamos en buenas relaciones con Dios. Por eso es que el comercio es tan grande en este tiempo, porque usted tiene y yo tenemos un buen carro, pero nos dicen, tú tienes que tener este. Entonces yo me desespero por tener aquel, porque yo merezco tener eso. He trabajado tanto, pero entonces no disfruto lo que Dios me ha dado. Tenemos comida en la casa, pero no estamos a gusto, porque ahí me salen en los periódicos y en la televisión que yo debo de ir a comer a este lugar y comer estas cosas, porque eso es lo que yo debo de comer. Entonces no disfruto lo que tengo en casa. Y así en todas las áreas de la vida, ¿no? Cuando usted y yo queremos, si usted y yo queremos disfrutar la bendición de Dios, tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Por qué Israel sufrió tanto? ¿Por qué Israel sigue sufriendo tanto? Porque desde antes y hasta este tiempo ellos siguen rechazando al Mesías. Y aunque hay mucha gente, millones de personas en el mundo que bendicen a Israel, porque la promesa dice que voy a bendecir a los que te bendijeren, y eso es una promesa y es real, pero eso no quiere decir que toda esa bendición que la gente echa sobre Israel cae sobre Israel y ellos la disfrutan, porque rechazan al Mesías. Por eso están en guerra, por eso están con tanta crisis, por eso tienen tanta crisis en esa nación, porque siguen rechazando al Mesías. Así que mientras usted y yo más rechazamos al Mesías, menos disfrutamos la bendición de Dios. Vamos a terminar con eso. Padre, gracias te damos, Jesús, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar a vistazos así muy breves la palabra en el libro de Isaías. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir disfrutando este libro en los días que vienen, Señor, y poder aprender de él, Señor Jesús, cuál es el mensaje de tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos. Amén. Amén. Bendiciones para todos, mis hermanos.